Desde el Consulado General de México en Los Ángeles, el día de hoy nos vestimos de gala porque vamos a conocer más de la vida del cineasta, del director Luis Buñuel, español y mexicano. Y lo vamos a hacer de la mano de un español y de un mexicano. Y no solo eso, un español y mexicano que son cineastas, que son académicos, que son expertos. Y bueno, ¿qué más que ellos que nos puedan llevar de la mano para adentrarnos en el mundo de Luis Buñuel, surrealista, que a veces se nos hace complicado entenderlo, pero que ya nos dirán que no lo es tanto? Y bueno, en ese sentido me encanta tener a Javier Espada desde España, que él mismo nos va a ir contando quién es, por qué se adentró en la vida de Luis Buñuel. Pero antes de pasarte la palabra, Javier, quiero agradecerle a Armando Casas, que es el director del Canal 22, por esta gran oportunidad, esta gran alianza que tenemos con el Consulado General de México en Los Ángeles. Le quiero agradecer a Banje Tapia, porque Banje siempre nos ha apoyado también aquí en Los Ángeles con Actors Slashers. La mando a saludar, que nos permitió conocer a Javier Espada. Y bueno, ¿por qué no empezamos conociendo un poquito de la obra, un video corto de la obra de Javier Espada, y que nos siga contando a partir de ahí, Javier? Ramón, ¿puedes poner el video, por favor? Bueno, mientras lo pone, ya está. Películas. No había trabajo, era plena guerra mundial y vivíamos con mi madre y mi hermano que acaba de nacer, y mi hermano y yo dormíamos en el suelo y mi padre no tenía dinero, y un día era tiempo de pagar la renta, $50, y mi padre no tenía trabajo, iba a comenzar dentro de un mes con el MoMA. Y Dalí estaba viviendo en un gran hotel cerca. Entonces mi padre le escribió diciendo: préstame $50 el mes próximo, tengo trabajo, te pago. ¿Ya? Le niega toda ayuda, con una crueldad tremenda. De modo que lo pasó mal porque era un rojo español, porque no tenía dinero, porque no tenía trabajo y tenía familia a su cargo. El paquet va s'emprenyar, doncs, que amb en Buñuel hi ha, no sou amics. Oh, no, jo sóc amic. Jo sóc amic amb tot Cristo. Són els altres que de vegades no són amics amb mi, però jo sóc amic amb en Buñuel. Ara que dic, s'ha tornat sord a causa del costat aragonès i tossut. Perquè és tan tossut que no vol escoltar mai res del que li diuen. I llavors, com a conseqüència, la gent es torna en sord. El mateix li va passar a en Goya. Javier. Bueno, pues un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Marcela, a Banje, a Cintia y de verdad, y gracias a Armando también por compartir esta plática que vamos a tener ahora. Yo comencé con Buñuel por azar. El azar me llevó a nacer en Calanda, el mismo pueblo donde nació Buñuel, y que es un sitio muy peligroso porque de ahí sale mucho cineasta, ¿no? Entonces, por azar también me invitaron a crear el Centro Buñuel de Calanda, que en aquel momento iba a ser la casa museo de Buñuel, hecha en la casa del cura del pueblo, lo cual también era bastante surrealista, y me atrajo evidentemente la idea, el reto de crear algo, de hacer algo tan especial como un museo dedicado a Buñuel, y sobre todo algo que uno no puede copiar, no se puede plagiar, había que inventar, que crear algo nuevo, ¿no? Y así es como empezó mi vinculación con Buñuel. Evidentemente había visto sus películas, me encantaba su obra, me interesaba muchísimo. Había leído un libro que yo lo recomendaría porque sigue siendo vigente, Mi último suspiro, su libro de memorias. Y la verdad es que a partir de ahí comencé a
bueno, pues a crear un museo, a crear un festival de cine, a hacer exposiciones temporales, en fin, llevar toda una carrera en torno a la figura de Buñuel. Armando, ¿tú cuál es tu acercamiento a Buñuel? Mira, gracias, bueno, primero gracias por esta invitación. Estamos haciendo una gran colaboración entre el Consulado, Canal 22, y tener aquí a alguien como Javier, que es uno de los mayores conocedores de la obra de Buñuel a nivel mundial, pues también nos da mucho gusto. Mira, yo soy cineasta y he de decir, cuando me preguntan quién es uno de mis directores favoritos o cuáles son mis influencias en mi obra o en el trabajo que me entusiasma, pues desde muy jóvenes pude descubrir en Buñuel una visión de la vida con la que tuve gran empatía. Buñuel tiene un gran sentido en su obra, un gran sentido de la ironía, es algo que lo permea. Evidentemente este mundo surrealista es algo que también me pareció peculiar, muy interesante, que le daba la vuelta precisamente a cualquier situación, lugar común. Nadie más lejano a los lugares comunes que Luis Buñuel. Es una visión muy notable de la vida, muy profunda. Y desde muy joven me entusiasmé con su cine. Yo he de decir claro, lo fui descubriendo, igual que Javier, ya como estudiante de cine, de mis primeras lecturas de la obra de alguien muy específico fue Mi último suspiro, la biografía de Buñuel, también la gran entrevista que le hicieron Tomás Pérez Turrén y José de la Colina, el último recientemente fallecido, buen amigo de Javier, por cierto, Tomás Pérez Turrén, que fue mi maestro en la escuela de cine, me contaba anécdotas de él, por supuesto, geniales, y le hicieron la entrevista más importante que se haya publicado, bueno, compartida con la de su compatriota Max Aup, y descubrí en Buñuel a alguien que a la fecha me sigue emocionando mucho todo lo que, la visión, la vida de él. Es decir, que entre mis películas favoritas de la historia del cine, por lo menos están dos películas de él. Una es Nazarín, ya hablaremos de ello, y otra es Los Olvidados. Dos películas que ambas son mexicanas. Hay que decir que la mayor parte de la obra de Buñuel es mexicana. Eso también es muy interesante. El periplo y la trayectoria de Buñuel, que es un cineasta reconocidísimo a nivel mundial, uno de los cineastas más importantes del mundo, tiene como su obra principal el cine mexicano. Hay que decir, como detalle también, que Los Olvidados, una película mexicana, fue la segunda obra reconocida por la UNESCO como Patrimonio Audiovisual de la Humanidad. La primera fue Metrópolis de Fritz Lang, pero la segunda es Los Olvidados, o sea, una película mexicana dirigida por Luis Buñuel. Una película polémica en su momento, muy interesante, que también hablaremos de ello, que se filmó un final alternativo, porque tiene uno de los mejores finales de la historia del cine, en mi opinión. El otro gran final de la historia del cine es en el de Nazarín, que es un final emblemático como final, valiosísimo, ya hablaremos de ello. Pero bueno, la obra de Buñuel, como pueden notar, en ambos casos, nos apasiona. Yo Buñuel realmente lo considero una de las influencias más importantes que he tenido como visión de la vida. Es un cineasta que no hace grandes malabarismos con la técnica, con la dirección de los actores. Son obras muy limpias, muy sencillas, pero la visión de la vida que hay en esas obras es verdaderamente notable. Es de las que yo más comparto. Entonces, pues sí, Buñuel se vuelve pues un referente indiscutible. Y esa visión de la vida es fuerte y no es queremos ser buenos, o sea, no somos buenitos, el ser humano es de corta memoria y pues somos de luces y sombras. Pero de verdad que qué afortunados los mexicanos de que Buñuel haya decidido, y bueno, México le haya otorgado la nacionalidad mexicana. Y en eso, Javier, tú que como español, cuéntanos, ¿cuál fue esa travesía?
para llegar a esa nacionalidad? Lo primero que quiero decir que yo creo que España está en deuda con México, porque es el país que, gracias a Lázaro Cárdenas, acogió a los exiliados españoles. Buñuel llegó muy tarde, pero ya aquí se encontró en México con muchos amigos españoles que habían encontrado una tierra nueva, un lugar en el que realizar sus ilusiones republicanas, sus deseos de cambiar el mundo, y esa idea de transformación de la sociedad floreció, fructificó en México, y yo creo que eso es muy, muy importante, hasta el punto que claro, España es el país que perdió la Guerra Civil Española. Yo creo que eso todavía queda ahí. Todo lo que se perdió, todos los intelectuales, artistas, en fin, toda la cantidad de gente que simplemente por ser republicana tuvo que exiliarse, el país quedó destrozado, pero hubo un país que ganó la Guerra Civil Española y fue México. Y yo creo que bueno, esa generosidad de Lázaro Cárdenas al final fue muy generosa también con México. Y ahora que estamos en un mundo lleno de fronteras y donde a la gente por cruzar una línea pintada en un mapa ya se le considera ilegal, yo creo que hay que volver a pensar un poco en esa generosidad y en esa importancia que tiene para todos el ser capaces de acoger a otros seres humanos cuando están en esas situaciones tan desesperadas, ¿no? Yo creo que Buñuel sin México no sería Buñuel. Es así de claro. Armando hablaba del cine mexicano, pero es que, claro, son pues 2/3 partes de su obra prácticamente. Cuando llega a México había hecho un cortometraje, Un perro andaluz, había hecho un mediometraje, La Edad de Oro, y un documental, Las Urdes. Y ya no había filmado había filmado más cosas, pero no las había firmado para no cargarse su prestigio surrealista. Pero cuando llega, y en Estados Unidos nunca pudo trabajar, lamentablemente, ¿no? No pudo volver a filmar. Y eso que él no puede asistir al estreno de La Edad de Oro porque Estados Unidos lo invita a ir a aprender cómo trabajan en Hollywood, cómo hacen cine, y lo llevan allí, le pagan para que esté viendo rodajes, ¿no? Estuvo aquí en Los Ángeles. Sí, ahí estuvo aprendiendo, estuvo en casa de Chaplin, por ejemplo, haciendo cosas surrealistas de las suyas, ¿no? Porque lo invitaron a cenar en Navidades, había un árbol de Navidad enorme y Buñuel no se le ocurrió otra cosa que tirar el árbol de Navidad porque ese era un objeto muy burgués, ¿no? Y bueno, pero aparte de eso, o sea, realmente aprendió cómo se trabajaba en Hollywood y eso forma parte de ese saber hacer de Buñuel y por eso va a integrarse rápidamente a la industria del cine mexicano con todas sus complejidades, con una primera película muy fallida, porque ¿qué hacía Buñuel? Un surrealista en México filmando un melodrama ranchero con canciones, una cosa que vamos... Jorge Negrete. Sí, y con Libertad Lamarque, que estaba totalmente desfasado, ¿no? Es una película que yo no recomiendo a los que nos están viendo que la vean, pero hay otras películas de Buñuel. La siguiente que hizo, por ejemplo, yo creo que es una joya y que ha tenido un remake muy, muy interesante con la película de Alarraqui de Nosotros los Nobles y desde luego yo creo que El Gran Calavera, una película filmada por Buñuel en 1949, se puede ver todavía, aguanta muy bien, es divertida, es una comedia muy divertida. Y la gente cuando la vea pues no se va a dar cuenta que es de Buñuel, salvo quizá por el detalle del jamón del diablo. No, es un buen acercamiento, digamos, quien quiera acercarse a la obra de Buñuel y no tenga grandes pretensiones y quizás el prejuicio de que es un cineasta que hizo cine surrealista y tal, no, pues que vea El Gran Calavera, su primera película lograda de ficción, como bien dice Javier, es muy divertida y es cierto lo que está contando, que hay un remake mexicano que fue muy exitoso, Nosotros los Nobles, que bueno, a la gente le entretuvo bastante. Pero otra vez el trasfondo, lo que hay atrás de la obra de Buñuel, aún esas películas que él, hay que decirlo, él llamaba irónicamente alimenticias, o sea, decía, pues tenía que trabajar, yo acepté lo que sea, por eso hizo el guión ese de Gran Casino, se llama su primera película en México,
que es un melodrama sin muchas virtudes, pero donde todavía se ve, aún en eso se ve ya para el sello de Buñuel. Hay una famosa secuencia que está en un documental que está terminando Javier sobre el surrealismo, la obra surrealista de Buñuel. Hay una famosa secuencia donde Jorge Negrete, que no entendía por qué se lo pedía a Buñuel, tiene una vara, y está moviendo, mientras habla, tiene un diálogo de lo más cursi con Libertad Lamarque, para que Buñuel matara ese diálogo de amor convencional. Lo que hizo es le pidió a Jorge Negrete que empezara a mover con la vara el chapopote que estaba a un lado, un hoyo con chapopote que estaba entonces, claro, eso no tenía ningún sentido para Negrete ni para nadie ahí, pero bueno, lo obedeció, lo hizo, y es el pequeño detalle en esa película efectivamente fallida, que se nota el sello de Buñuel. Más adelante, en todas sus películas, las más convencionales en apariencia, tienen esos detallitos, y hay otras que los llevó a su límite. Hay una película que a mí me emociona mucho, que recomiendo mucho que se vea, pero hay que tener ese sentido de visión de lo que Buñuel está haciendo, que se llama Susana, Carne y Demonio, que es una joya. Y cualquiera que la vea va a ver una película muy atractiva, un melodrama muy extremo, de amor loco, pero que es algo muy, 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 muy celebrado por los surrealistas. L'amour fou, exacto. Y que en un contexto... Es maravilloso l'amour fou, ¿eh? Bueno, exactamente, quiero decir. O sea, la suerte de haberlo vivido alguna vez, pues siempre será muy, muy bueno. En un melodrama ranchero, como es el de Susana, que ya... Pero fíjate que yo creo que con Susana Buñuel bombardea de alguna forma esa estructura que desde allá en el Rancho Grande, pues fluyó por el cine mexicano, y Gran Casino, pues evidentemente es heredera de esa película de Fernando de dices Fuentes. Bien, Susana se puede leer como una gran parodia a todo el cine ranchero mexicano. Pero es más allá de eso. Sí, pero también es la venganza de Buñuel, sí, ¿no? También, se venga contra ese género. Sí. Y de Gran Casino, pese a que es una película fallida en muchos sentidos, yo destacaría también una secuencia que creo que es la primera panorámica circular de la historia del cine en México, en la que hay un salón, hay un escenario, hay una joven que va a actuar, la cámara empieza por los pies, va subiendo, nos muestra las piernas, muestra a ella bailando, ella sale del escenario por un lado, da la vuelta por toda la sala, bailando entre el público, y vuelve otra vez al escenario, eso en un solo plano. Claro. Que en aquel momento, ahora mover una cámara no es complicado, pero hay una fotografía de rodaje que se ve una estructura enorme para poder mover una cámara que pesaba un montón de kilos y filmar ese plano de una forma muy sencilla. Es decir, que a Buñuel parece que no le interesa la técnica, pero dentro de sus películas hay mucha técnica. Hay mucho virtuosismo, sí. Es alguien, vamos a decirlo como cineastas, es uno de los cineastas más limpios. Él era muy, muy, muy hábil muy, muy, muy práctico para filmar. Él decía que filmaba editando. Decía, los editores podían muy rápidamente armar las películas porque era muy preciso en lo que estaba haciendo. Efectivamente, lo que quiero decir, lo que dije al principio de que parece que no es un cineasta tan técnico, es que esa es la maravilla de él. En su sencillez está su gran técnica. Es muy preciso. O sea, no hace ningún malabar. Como estos casos, como tú dices, sí hace, pero yo siempre he considerado que la sencillez es una de las principales características del mejor arte, ¿no? Es algo a lo que hay que aspirar. Es muy difícil. Y creo que esa virtud la tiene Buñuel. La capacidad de síntesis que tienen sus guiones y en la filmación, que además normalmente si el plano va, ya no lo repite, ya no vuelve a filmar. Y tardaba 2 días en montar su película. Era genial para los productores. Ahora es impensable. Ahora es impensable. Filmar una película como Los Olvidados en 21 días, es que, vamos, a mí me parece increíble, vamos. Y Los Olvidados, vean, que Los Olvidados está considerado una de las joyas del cine mundial.
Y es la tercera película que hace en México, o sea, es decir, fue muy rápido llegar a mostrar qué clase de genio era, porque si bien empezó con esta película, Fallé el Gran Casino, y luego una película de entretenimiento muy divertida, pero que se veía como una obra menor, bueno, después tener la oportunidad de hacer, gracias a Oscar Danciger, Los Olvidados, que es una obra maestra, bueno, que además se reconoció a nivel mundial, que generó una polémica insólita en México, porque aquí, claro, esa visión hablando de las visiones, las autoridades mexicanas de la época, estamos hablando de los años 50, estaban ofendidísimas con este español que estaba mostrando esta realidad mexicana. Bueno, le querían aplicar el artículo 33. Sí, pero qué bueno que sí le dieron la ciudadanía mexicana. Eso fue muy posterior. Sí, fue muy claro, posterior, pero no obró en su contra. Pero ¿sabes qué lo salvó? Que lo lincharan. ¿Saben qué lo salvó? Eso lo sabe muy bien Javier. Octavio Paz. Octavio Paz. Y haber ido al Festival de Cannes y Octavio Paz. O sea, que fueron los que pusieron en su lugar a todas esas voces que decían, esta es una fiesta. Dijo, no, o sea, Octavio Paz vio inmediatamente la obra maestra que tenía ahí. De hecho, yo creo que la mejor crítica que existe sobre Los Olvidados es el texto que escribió Octavio Paz, que él lo fotocopió y lo repartía a la entrada de la sala del Festival de Cannes. Imaginamos, pues eso, Octavio Paz en aquel momento, pues fascinado por la obra de Buñuel. Y para mí Los Olvidados, claro, yo le tengo muchísimo cariño. De hecho, es la primera exposición que yo hice, estuvo dedicada precisamente a Los Olvidados. Ahí colaboré, en la parte de atrás hay una cita mía. Yo sé. Aquí estás, sí. Exactamente, aquí estás en este libro. Es las citas de Javier Espada, precisamente, de este libro maravilloso que hizo, de esta exposición que se hizo sobre Los Olvidados, ¿no? Y la exposición de Los Olvidados fue la que me permitió realizar el primer viaje a México. Fue precisamente para mostrar esta exposición en el Festival de Cine de Guadalajara, y para mí fue, enamorarme de México, y desde entonces, pues yo creo que es mi segundo país. Esto no de gratis, porque solo decir que obviamente libros, o sea, es una de las películas que más libros ha dado, o sea, porque es una película inacabable. La otra sí. Hay que decirlo aquí como anécdota, es Blade Runner, curiosamente, pero bueno, sí. Casablanca, en fin, pero sí, la obra de Buñuel tiene una bibliografía espectacular, porque es un cineasta que no acabas de analizar, lo puedes ver desde muchas aristas. ¿Alguno de ustedes lo conoció a Luis Buñuel? Yo lo vi de lejos y no hablé nunca con él porque era un chamaco, ¿no? Era muy pues sí, niño, yo también era un niño. Él fue el presidente honorario del Centro de Capacitación Cinematográfica en México, la escuela de cine que se fundó en el año 1975 y que dirigió primero Carlos Velo. Sí. Muchos amigos personales de Javier y mío pues fueron muy cercanos a Buñuel. No solo que lo conocieron, sino iban a sus, por ejemplo, Sergio el Jovis iba a sus cócteles en su casa a preparar los famosos martinis. Hay mucha documentación sobre eso. El Buñuelini, ¿es cierto eso? Sí. ¿Es cierta esa anécdota? Sí, el Rey Martini que preparaba. Miren, para quien lo dude, la Filmoteca de la UNAM tiene ese fragmento de Buñuel preparando ese martini. Es muy interesante porque todos los jueves la Filmoteca de la UNAM hace le llama Pláticas desde la Casa Buñuel, y el emblema es, por supuesto, Buñuel. Y entonces, antes de empezar la plática, pone el fragmento de Buñuel preparando el martini. Es un fragmento de pocos segundos, de 30 segundos, él en su casa preparando el martini. Eso no es una leyenda urbana, ahí está filmado. En su propia casa, sí. Y es cierto también esa anécdota que dicen que decía Buñuel, que los martines no deberían ser ni uno ni más de dos, ¿o no? Bueno, yo no sé si eso lo decía Buñuel. Eso tiene que ver también con el cine, pero creo que es el 007, ¿no? Que decía que uno no era suficiente y dos era demasiado. Pero bueno, como el agitado removido, ¿no? del
del Rey Martín a la hora de prepararlo y estas cosas. No, Buñuel tenía su receta y tenía su receta mística también, como sabéis, del Rey Martini, en el cual el vermú pasaba la copa de ginebra a través de un rayo de luz que se filtraba por allí, ¿no? Hay muchas historias muy conocidas para quien ha estudiado la biografía de Buñuel, lo ha leído sobre él, que tiene que ver con su gusto por estudiar a los insectos, por su gusto por las armas, por su amor-odio a la propia religión, ¿no? Que eso sí fue muy marcado para él, hasta que fue boxeador de muy joven. En fin, pero hablando de su trayectoria como creador, como artista, es muy interesante lo que dijo Javier. Evidentemente es una de las grandes aportaciones del exilio español a México, pero no fue, digamos, de la camada que llegó directamente a México, sino fue un azar, porque sí. No hay que olvidar la anécdota. Digo, él lo escribe, lo dice, cuando habla de México, dice: si algún lugar del mundo, si me perdía y me iba en el mundo y me iba de España les decía a todos, no me busquen en lugares como México, eso era un lugar totalmente ajeno para él, no estaba en su imaginario, no tenía nada que ver con él, no le interesaba, no le importaba, en general, pues aparentemente. Con parte sobre decía, no me busquen ahí, tratando de señalar que México estaba muy lejano en sus propias expectativas, no de gratis. Fue a Los Ángeles primero, fue a Hollywood, y después estuvo en Nueva York en el MoMA, ¿no? Eso fue, esa etapa del MoMA es muy importante, lo diría Javier. Pero es curioso, este es uno de los azares de la historia del cine, o de la historia de la creación mundial, donde es extraño que Hollywood, que rápidamente se apoderaba de los grandes talentos europeos, por ejemplo, o mundiales, no haya tomado a Buñuel. Quizás porque ya Buñuel era una figura importante, pero claro, como parte del movimiento surrealista, pero quizás, claro, los productores pues no habían visto nada de él propiamente, no habían visto una película, largometraje que les pudiera traer, a diferencia de otros directores como Billy Wilder, Fritz Lang, Hitchcock, ¿no? que los llevaron a Estados Unidos. El caso de Buñuel es que fue un total azar que de repente, al no conseguir hacer obra en Estados Unidos, haya aceptado un lugar que no conocía bien o no la traía en ese momento, que era México, y se haya vuelto, como bien dice Marcela, pues hasta mexicano después, y además al extremo, pues, porque él, igual, su última etapa es cine francés, la hizo en Francia, y nunca dejó de vivir en México. O sea, él podía haber regresado a España, ya después del franquismo, de hecho tenía un departamento ahí, podía vivir en París sin ningún problema, de hecho ahí es donde hacía su mayor producción, nunca quiso dejar de vivir en México. Tenía muy arraigado ya el entorno, la vida cultural mexicana y sus amigos mexicanos. Eso, y murió en México, por supuesto, y aquí está su casa. Sí, Jean-Claude Carrier, por ejemplo, me contó que cuando se planteó ir a Europa decidió que no, quedarse en México porque ahí tenía sus amigos, ahí pues era, digamos, relativamente feliz, tenía su rutina, que Buñuel tenía una vida siempre muy rutinaria, y le encantaba la comida, el picante, le encantaba el chile, el tequila y pues la vida mexicana, en definitiva, y el nivel cultural, porque no olvidemos que México es un país que tiene una actividad cultural muy, muy fuerte, con el teatro, por ejemplo, y la gente no lo sabe, pero Buñuel llegó a actuar en el Bellas Artes, por ejemplo, haciendo su obra preferida, que era el Don Juan Tenorio, ¿no? Es cierto, es cierto. Y, sí, fue actor entonces, también, claro. Sí, bueno actor, aficionado, pero era una obra. Y se le puede ver en películas a la fecha, sí. O sea, sí, claro. De hecho, él está, la película más interesante donde se le puede ver haciendo una actuación, es en la película Alberto Isaac de 1964, en Este pueblo no hay ladrones. Es el cura que habla al principio, Una película donde Isaac además hace algo muy interesante para la vida cultural mexicana, está llena de cameos o de pequeñas participaciones de las grandes figuras de la cultura mexicana. Ahí está Juan Rulfo, Monsiváis, Abel Quesada, en fin, y ahí está Buñuel. Y García Márquez, que es el guionista ni más ni menos, de la película, claro. O sea, que es una película que a mí me encanta. Muy divertida también, además.
Muy divertido. Oigan, y a mí una película que me ha gustado mucho de Buñuel es la que se titula Él, que el guión o la escribió Mercedes Pinto, que tengo un amigo que es sobrino de Mercedes Pinto, y es muy fuerte esa película, pero yo recordaba que al final hablaba de un virus, ¿se acuerdan? De los seres humanos, y me recordé porque ahora pasando en el medio de esta pandemia, el virus y de lo que hablaban en la película, no sé si puedan comentar algo sobre esa creación. Bueno, él es una película basada en un libro de Mercedes Pinto, efectivamente, y Buñuel irónicamente decía, es la película donde he puesto más de mí mismo, porque él también era muy celoso en muchos sentidos. De hecho, antes estábamos hablando del piano de la casa de Buñuel, y bueno, pues él no quería que fuera un profesor de piano a darle clase a su mujer mientras él estaba filmando, ¿no? Y bueno, pues era tan celoso que un día pues dijo, cenando con unos amigos, que por una botella de champán que le intercambiaba el piano, ¿no?, de su mujer. Y bueno, al día siguiente fue un camión con una caja de champán y se llevaron el piano, ¿no? Y yo conseguí que volviera ese piano a la casa cuando la compramos para el Ministerio de Cultura de España, y se abrió con esa exposición dedicada a Viridiana. Y a mí me hace muchísima ilusión que ahora sea la sede de la Academia del Cine Mexicano. Y bueno, pues es una película llena de guiños y en la que el protagonista en un momento dado pues mira a la gente y dice que son gusanos arrastrándose, que le gustaría ser Dios para, Arturo de Córdoba, hay que decir. Que es Arturo de Córdoba, el protagonista. En un personaje, y actúa increíble, porque Arturo de Córdoba, yo lo he visto en otras películas de cine mexicano, bueno, El cadáver de... El esqueleto de la señora Morales. El esqueleto de la señora Morales, por ejemplo, y tiene unas gamas de actuación, pero Buñuel, bueno, está ahí súper forzado, ¿no? Y es una gran película, desde luego. Yo la recomiendo, y es una película que durante un tiempo se proyectaba cuando a los estudiantes de psicología para que vieran el caso de un paranoico. Y Buñuel lo hacía desde ficción, pero en las escuelas de cine lo veían como, o sea, perdón, las escuelas de psicología lo veían como si fuera pues un documental. Sigue siendo la película efectivamente más representativa de lo que es una paranoia o lo que es una enfermedad llevada al extremo, verosímil. Es interesante lo que dices, además de la actualidad a la que podemos colocar a Buñuel en todos sentidos. Voy a dar dos ejemplos interesantísimos, bueno, tres rapidísimos. El ángel exterminador. ¿De qué trata el ángel exterminador? De un grupo de gente que está confinada y no puede salir. Confinada. ¿Cuál es la explicación? Esa es la belleza y la joya de esa película. Aparentemente ninguna. Simplemente es un grupo de aristócratas que deciden, termina su velada, y cuando van a salir, algo les impide salir, no se ve qué, y se confinan y viven es como una película de desastres. Es una película apasionante, al grado que Woody Allen en su película Medianoche en París hace una broma sobre esta película, una broma genial. Él es un personaje que viaja a los 20 y está Buñuel ahí, y se encuentra con él. Se encuentra con él, el personaje, y le dice el personaje, oiga, usted hizo, ¿qué le parece una película, una historia sobre un grupo de gente que no puede salir? Y Buñuel, el personaje, dice, ¿pero qué se los impide? O sea, es una gran ironía que hace Woody Allen, pues. Sí. Pero Woody Allen mismo le reconoce a Buñuel. Esto da igual. Da igual, sí. Entonces, otra película, Simón del Desierto, que es una película que es un mediometraje, hay que decirlo, es de 45 minutos. Ahí está la sana distancia, ¿no? En la columna, el profeta. Y abajo están todos a sana distancia, ahí se comportan con sana distancia. Y bueno, y la última película de Buñuel, que es ese oscuro objeto del deseo, es una película de avanzada. El trasfondo de esa película es el mundo viviendo en su mayor desastre, ¿no? Allí habla quizás directamente del terrorismo, ¿no? Pero es algo que está totalmente vigente en el mundo actual. O sea, es decir, Buñuel sí tenía esa capacidad, tú lo dijiste bien, Marcela, hace rato, evidentemente ¿de qué trata el cine Buñuel? Que es esa visión. Pues es un hombre que ve a fondo la condición humana.
Ujú. Yo solo veo, y creo que en el cine es de los que lo han hecho de manera más profunda. En el teatro tenemos al gran exponente que es Shakespeare, ¿no? O sea, Shakespeare, nadie le compita a Shakespeare en el trasfondo de la condición humana. Yo creo que en el cine uno de los mayores conocedores de la condición humana, sin lugar a dudas, está en el cine de Buñuel. Y yo creo que por eso el cine de Buñuel no pasa de moda, No, pues es no. un cine que sigue estando actual, que se puede visitar, revisitar, volver a ver sus películas y que realmente, o sea, sorprende. O sea, yo desde luego, quienes nos estén... Ahí te perdimos, Javier. Perdimos. Te perdimos, Javier. No estamos escuchando el audio. Yo en lo que recuperamos el audio, Javier, solo decir que Buñuel como maestro surrealista, por dentro, ¿no? allá. Y eso influye en la creatividad también de quien se empapa de estos creadores, ¿no? Yo solo comentar que hablando del surrealismo, a ver, yo considero que Buñuel es uno de los cineastas, o quizás el principal cineasta, que ha filmado los sueños como de veras soñamos. Yo solo he visto dos casos similares. Bergman, en Fresas Silvestres, pero en películas escogidas. Bergman en Fresas Silvestres y Hitchcock también. Pero Buñuel lo hace constantemente en sus películas. Los sueños de los olvidados. Verdaderamente es impresionante. O sea, uno ve el sueño y uno no puede más que pensar que efectivamente uno sueña así. O sea, de esa manera, en cámara lenta, no entendí, caminando de una manera distinta, con una geografía peculiar, con objetos extraños o animales, gallinas, Con principalmente. En fin. gente debajo de la cama. Gente debajo de la cama, gallinas que se aparecen. En fin, yo pediría, si no hay inconveniente, hay un documental magnífico que está haciendo Javier sobre Buñuel surrealista, pero que abarca toda su biografía, que viéramos ese tráiler de ese documental, porque va a evidenciar lo que estamos hablando en este momento. ¿Lo podemos ver? Por supuesto, Ramón, ¿nos ayudas? El documental de Buñuel y el surrealismo. El tráiler de Buñuel y el surrealismo. Sí. Buñuel, un cineasta surrealista. Exacto, efectivamente. Es lo que es. Y evidentemente el mayor exponente del surrealismo. Guardo de mi pasado lejano, de mi infancia, de mi juventud, múltiples y nítidos recuerdos, y también profusión de caras y de nombres. Hice un papelito de contrabandista en Carmen con Raquel Meyer, dirigida por Jacques Feyder, director al que aún admiro. Una membrana de vejiga de puerco reemplaza la mancha. Nada más. Tomar la jirafa y transportarla a España para colocarla en el lugar llamado Masada del Vicario, a 7 kilómetros de Calanda, al sur de Aragón. La cabeza orientada hacia el norte. Romper de un puñetazo la membrana y mirar por el agujero. Se verá una casita muy pobre, blanqueada con cal, en medio de un paisaje desértico. Delante una higuera, algunos metros de la puerta. Al fondo, montes pelados y olivos. Don Luis, con pesimismo, afirmó: Los surrealistas queríamos cambiar el mundo, pero solamente hemos cambiado los escaparates de las tiendas de moda. La ventana se abre y aparece una dama que se da por isuar en las uñas. Cuando las considera suficientemente afiladas, me saca los ojos y los arroja a la calle. Quedan mis órbitas solas, sin mirada, sin deseos, sin mar, sin polluelos, sin nada. En Los Ángeles me encontró Denis Tuelle, quien quería realizar en París
la versión cinematográfica de La casa de Bernarda Alba, de Lorca, y me ofreció que la dirigiera. La acompañé a México. El proyecto con la obra de Lorca no salió adelante, pero me presentó al productor Oscar Danziger, quien me dijo: tengo algo para usted. ¿Quiere quedarse en México? Lleva incomprensiblemente patas de pollo en su bolso de mano, patas que nos anuncian a los espectadores la destrucción del orden burgués al quedar atrapados dentro de la casa. Cuando me entra el pánico ante la explosión demográfica, imagino que convoco a una decena de biólogos y les doy la orden terminante de lanzar sobre el planeta un virus atroz que lo libre de 2.000 millones de habitantes. Aunque eso sí, empiezo diciéndoles valerosamente: aunque ese virus tenga que atacarme a mí. Luego, secretamente, trato de escurrir el bulto. Hago una lista de personas a las que hay que salvar, algunos miembros de mi familia, mis mejores amigos, las familias y amigos de mis amigos. Empiezo y no acabo. Abandono. El surrealismo me ha hecho comprender que la libertad y la justicia no existen, pero me ha aportado también una moral. Bueno, pues aquí se cuenta precisamente y vemos esa fotografía que se conserva del productor Oscar Danziger y Denis Duval. Precisamente se encuentran en Los Ángeles y desde allí pues, bueno, le invitan a Buñuel a dirigir La casa de Bernarda Alba, una película que se iba a rodar en Inglaterra. Cuando llegan a México, pues resulta que los derechos de la película ya no los tienen. Y entonces es cuando le plantea Oscar Danziger a Buñuel si quiere quedarse a trabajar allí, porque claro, Buñuel estaba en Los Ángeles pero no tenía trabajo, ¿no? Y bueno, pues ese es el azar que le lleva allí y afortunadamente, porque gracias a ese azar Buñuel pudo convertirse en el gran cineasta que todos conocemos, ¿no? Pero sí. No, perdón, Javier. No, es que ve qué interesante hablar, ya que estamos en el Consulado de Los Ángeles. Lo que acabas de decir es muy interesante. O sea, que ese azar lo llevó a trabajar a México, que no le dieron trabajo en Estados Unidos, está en Los Ángeles. ¿Qué pasó décadas después? Vean esta foto. Bueno, es una foto. Sí, El banquete de los genios se llama el libro, que habla de... Ese es un libro dedicado completamente solo a esta foto. Esta foto tiene ahí, vean, a los grandes cineastas hollywoodenses del momento en los 70s, o sea, unas leyendas. Ahí está Alfred Hitchcock, ahí está Billy Wilder, ahí está Josh Cukor, que fue el anfitrión, eso fue en la casa de Josh Cukor. Ahí está George Stevens, Robert Wise, William Wyler, Robert Mulligan. Ahí está, bueno, el jovencito era tu buen amigo Jean-Claude Carrier, que exactamente, está aquí, que es el guionista de Buñuel, está aquí en la foto, el jovencito. En fin, no está John Ford porque se había ido ya, si fue a la fiesta, pero John Ford se fue. Pero se conservan fotografías, de John Ford en esa comida. Y tampoco está Fritz Lang porque no pudo acudir, pero vio al día siguiente a Buñuel. Esto fue en Beverly Hills, en Los Ángeles. Esto en la casa de Josh Cukor. Sí, en la mansión que tenía Josh Cukor, que le invitaron y organizaron una comida para homenajear a Buñuel, estos directores. Bueno, es que todos los directores de Hollywood tenían en su casa una sala de cine, porque, claro, el cine entonces era una cosa que iba en latas y había que verlo con un proyector, ¿no? Bueno, como en tu casa, Armando, que tienes un pequeño cine, pues todos ellos tenían su sala de cine, ¿no? Y todos veían el cine de Buñuel. Es más, antes hablabas de él. Bueno, pues poco tiempo después de él, Hitchcock hizo Vértigo, y hay una escena en un campanario, no digamos plagiada, pero sí que tiene cierta inspiración
en la obra de Buñuel. Y desde luego fue una comida muy, muy simpática, y sobre todo fue un momento en el que todos los directores de Hollywood de alguna forma le hacen un homenaje a Luis Buñuel, y yo creo que eso los directores no se hace más todos los importantes días. de Hollywood, claro, y estos directores son también por sí mismos son cineastas importantísimos, ¿no? También yo en lo personal tengo a Hitchcock y a Billy Wilder como uno de mis cineastas favoritos, y están en esta fotografía. Y otra cosa que hay que decir, hablando de Los Ángeles, que 4 meses después de esta fotografía, que fue en noviembre del 72, Buñuel ganaría el Oscar con El discreto encanto de la burguesía. O sea, ese reconocimiento, indudablemente, cualquiera en el mundo, cualquiera que conoce la obra de Buñuel, evidentemente queda fascinado por ella. Yo tengo que comentar una pequeña historia. Tuve la oportunidad hace unos años de dar una conferencia en el Instituto Cervantes en Pekín, en China, sobre Buñuel. A los que estudian español en China, que bueno, en China todo es grande, ¿no? Entonces hay mucha gente que estudia español. Estaba muy interesado en la obra de Buñuel, y obviamente en China conocen a Buñuel. Mis colegas con los que me pusieron a compartir esa conferencia, uno era un especialista en surrealismo, obviamente que conocía muy bien la obra de Buñuel surrealista, y el otro un especialista en el cine francés, y especialmente el cine francés de Buñuel. La aportación por la que a mí me invitaron es porque les interesaba mucho saber esta obra mexicana, que ya dijo Javier, que es la más abundante y que tiene obras maestras también en la filmografía de Buñuel. Entonces, bueno, estamos hablando de una de las figuras más importantes de la historia del cine. Claro. Oigan, y una pregunta, ¿podemos entonces, de lo que hemos platicado, de lo que ustedes nos han educado y de lo que hemos aprendido con esto, es el cineasta surrealista es Luis Buñuel? ¿Qué otros cineastas surrealistas podríamos decir que... Mira, el otro gran maestro contemporáneo, perdón, Javier ya dirá el otro gran maestro contemporáneo es David Lynch. David Lynch. O sea, no se asume a sí mismo como un cineasta surrealista y tal, pero es un cineasta que es heredero de todo del surrealismo, ¿no? Y es un maestro, por supuesto. Sí, sí, sí. Que lo tienes ahí de vecino, seguramente. Bueno, vive en Los Ángeles. Tenemos que hacer aquí un tour cuando pase la pandemia. Sí, vinculado también con México, porque filmó Dunas en México, en el estudio Churubusco. Y bueno, hace unas semanas, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato homenajeó a David Lynch. Le hizo un homenaje, y ahí también tuvimos oportunidad de colaborar mostrando una plática con él. Yo creo que es el otro, pero no sé qué opinas tú, Javier, ¿quién más podría ser esta lista? Por supuesto, ahí está la mariposa, la esfinge calaverae, la oreja cortada, en fin, hay muchos elementos que forman parte de ese mundo, y realmente es que el surrealismo como tal no inspiró a muchos cineastas, porque eso no es cierto. Fácil. No, por ejemplo, Hitchcock contrató incluso a Dalí para hacer el decorado del sueño de la película. Cuéntame tu vida. Sí, y es que como cada país... Spellbound, sí, como cada sitio se traduce de una manera, y sin embargo es un fracaso. O sea, realmente pues ves ahí el tío con las tijeras, el ojo y demás, pero no tiene la fuerza, no tiene esa garra, ¿no? Realmente el problema con el surrealismo, decía André Breton que después de Auschwitz, pues el surrealismo ya no tenía sentido, ¿no? Eso sí es. Realmente. Es que es muy interesante lo que dice Javier, que el surrealismo en general no es muy, no permeó mucho en el cine a la fecha, no ha permeado demasiado. El cine en general, el cine de ficción, por lo menos, si lo analizamos, el 90% del cine de ficción es cine realista, o sea, exactamente lo opuesto al surrealismo. Sí. Y a pesar de que el cine permite esto, permitiría todas estas posibilidades surrealistas, no es un movimiento, una visión del arte que tenga mucha compatibilidad con el cine, prácticamente, aunque como vemos en el caso de Lynch y de Buñuel, pues sí, ellos han mostrado que es posible. Yo lo vería en alguien
de otra manera como Christopher Nolan, ¿no? Christopher Nolan, pues Inception, pues es una película que nos mete a la mente un poco de los sueños, de una realidad alterna, tal. No es exactamente surrealismo, pero bueno, digamos que podría tener que ver, y obviamente ya aquí aplicando efectos visuales y efectos especiales impresionantes, ¿no? Oigan, a propósito, aquí tengo una pregunta que nos dicen que ¿cuál sería entonces la diferencia entre el surrealismo y la ciencia ficción? Bueno, no tienen nada que ver. La ciencia ficción es heredera desde la Biblia ya, que probablemente sea el primer libro que se escribió de ciencia ficción, y habla de, pues, de utopías o de distopías también, que están muy de moda, pero realmente crea otras realidades. El surrealismo es algo que tiene que ver con nosotros, con nuestro propio interior, con nuestros deseos, con nuestros sueños, con nuestras emociones. Es algo que parte del individuo y que se asume, o sea, que ya no solamente somos unos seres razonables, sino que bueno, desde el Freud, que es uno de los personajes que influyen en el surrealismo y que el surrealismo reivindica, pues la locura forma parte de la realidad también, o sea, los trastornos, todo eso nos configura y eso hace que realmente el surrealismo no tenga nada que ver con la ciencia ficción. Es más, el surrealismo es realista, pero incluyendo los sueños. Es que los sueños también forman parte de la realidad, ¿no? No es algo que esté alejado, ¿no? Y antes hablábamos de la pervivencia. Bueno, pues hay una cosa curiosa. El surrealismo ha seguido en cosas tan extrañas como en el tráiler lo veíamos, los escaparates de las tiendas de moda. Salían unas fotografías de los escaparates de los grandes almacenes de la Quinta Avenida de Nueva York, ¿no? que hizo Dalí, que fueron un escándalo, pero también en los anuncios, por ejemplo, en los videoclips, hay elementos de ese tipo en los que pues, de repente puedes ver un grupo de música, una cantante que usa las armas, por decir así, del surrealismo para contar algo, ¿no? Sí. Claro, y también, bueno, creo que ya contestaron esto, pero aquí preguntan también que en México, ¿quién siguió la tradición del cine surrealista de Buñuel y si creó escuela? Eso es interesante, no sé, ahí Javier lo que ha hecho Bueno, documentales importantes sobre esto, yo creo que Ripstein o Reigadas tienen algunos, Ripstein especialmente, ¿no? Para ver que Javier lo comente. Sí, o sea, Ripstein yo creo que en su cine y hay siempre elementos que tienen que ver con Buñuel desde sí mismo, porque una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta con Buñuel es que Buñuel parte de su interior, de sus obsesiones, de sus sueños, de sus recuerdos, de su infancia. Todo eso es lo que el motor creativo de Buñuel. Y eso implica que no se puede imitar a Buñuel. No puedes imitar a Buñuel porque Buñuel lo que te exige es que creas, tienes que crear con tus memorias, con tus deseos, con tu locura, con tus recuerdos, contigo mismo, es decir, con tus tripas, hablando pronto y mal, ¿no? Y eso implica que no se puede plagiar, no puedes copiar, no puedes decir, bueno, voy a hacer una película como Buñuel, pero sí que hay influencias y desde luego yo creo que Carlos Reigadas ha estudiado muchísimo a Buñuel, le interesa mucho, pero yo creo que incluso hay influencias, por llamarlo así, en otros cineastas. Estoy pensando en Del Toro, por ejemplo. Y Bien. yo creo que con esos mundos tan personales que él crea, ¿no? Desde insisto, o sea, cada uno desde su propia individualidad, porque no se puede copiar a Buñuel. Eso es fundamental. Y es una lección muy importante. O sea, hay que ser uno mismo y hay que contar la historia que uno lleva dentro. Y en ese sentido, efectivamente, las obsesiones eran de Buñuel, no tienen por qué uno tenerlas. ¿Qué tendría que ver la mayoría de gente con las armas, con los insectos, en fin? Pero hay otras que sí han permeado y mucho en la obra de Arturo Ripstein. Por ejemplo, el deseo. El deseo es uno de los grandes temas de Buñuel y es parte además de la condición humana. O sea, todos tenemos deseos.
El deseo sexual directamente está muy marcado en la obra de Buñuel. Además, que es algo a analizar muy, muy directamente. La obra de Buñuel está llena de momentos que si alguien explicara, se escandalizaría, ¿no? Casi lo diría que son pornográficos, Sí. ¿no? Se ven en las películas cosas que solo se ven en el cine pornográfico y sin embargo nadie se da cuenta en general, ¿no? Para los muy moralinos, ¿no? Sí. Recuerdo en Susana, cuando Fernando Soler, mientras está viendo los pechos a Susana, está limpiando una escopeta de arriba para abajo, ¿no? Muy constantemente. Eso está ahí, todo el mundo puede ver, y es clasificación A, ¿no? Cuando pasa en el cine Susana. Bueno, es una escopeta, es una escopeta. Es una escopeta. En Susana misma hay un momento en que ella trae unos huevos en su regazo, se los estrella el caporal que quiere seducirla, y de repente lo que hace es una toma de toda esta, de los huevos escurriendo sobre sus piernas. También, pues, para psicoanálisis, ¿no? Aquí lo quiere interpretar. Bueno, son ejemplos. El deseo yo creo que ahí es donde ha influenciado mucho también a varios cineastas Buñuel. Estos dos fragmentos que dices en concreto son dos fragmentos que he seleccionado en esta película que estoy haciendo desde el confinamiento, porque realmente estaba con otra película, como muy bien sabe Armando, una película que tiene que ver con la historia del cine mexicano, en la que no aparece Buñuel, además, y es un proyecto que se ha quedado interrumpido por la pandemia esta que nos asola, y entonces es cuando decidí, en una conferencia que había impartido en la Cineteca Nacional de México, que estuvo Armando también, y bueno, bastante gente y con bastante éxito, y bastantes personas además me dijeron que por qué no hacía un documental con los materiales de esa conferencia. Yo de entrada dije que no, porque bueno, una cosa es una conferencia y otra cosa es una película, el ritmo, todo es totalmente distinto, pero estando encerrado en casa sin poder salir, dije, ¿qué hago? Voy a hacer una película. Bueno. En ello estoy. Qué bueno. Ok, voy a hacer una película, como si yo dijera voy a hacer unas faves. Oye. El otro gran tema... De momento dura 83 minutos. O sea que bueno, está bien entonces. El otro, sí. Hay otra sugerencia. Bueno, primero nos dicen, tenemos una muy buena amiga aquí en Los Ángeles, Tania Mordaki, que nos ha ayudado en muchísimas cosas y es muy amiga del hijo de David Lynch. Entonces, igual y podríamos hacer algo con ellos. Y si podrían comentar un poco sobre la relación entre Buñuel y Dalí. Javier, es sobre el documento. Bueno, Dalí y Buñuel se conocen en la Residencia de Estudiantes de Madrid, que es un sitio muy especial y muy importante porque fue pionero en España. Era una residencia en la que se mezclaba gente que estudiaba ciencias con gente que estudiaba letras, con lo cual era un ambiente como muy inglés, podríamos decir, como de Oxford o Cambridge, podríamos estar pensando, ¿no? En un momento dado en la que, bueno, pues se convierte en un sitio muy, muy importante. Ahí va, por ejemplo, Einstein a dar una conferencia o se traducen las obras de Freud y se presentan. Entonces es un sitio muy vivo, lleno de actividades y, bueno, pues ahí se conocen Buñuel, Lorca y Dalí, se hacen amigos creativos, amigos que también se enfadan porque critican la obra de otro, etcétera, ¿no? Y de esa amistad va a salir, por ejemplo, pues el guión de las dos primeras películas de Buñuel, escrito a la limón entre Buñuel y Dalí. Lo que pasa que, bueno, pues el segundo ya hay problemas porque Dalí se ha enamorado de Gala, al final se casa con ella, bueno, y Gala, pues, digamos que fagocita totalmente a Dalí, lo aleja de Buñuel y, bueno, se separan. Después Dalí publica en Estados Unidos Su vida secreta, un libro en el que, entre otras cosas, acusa a Buñuel de ateo y comunista por precisamente la película La Edad de Oro, en un momento en el que, bueno, pues la situación no es buena, a Buñuel ya lo tenían un poco enfilado y parece ser que era el cardenal Spellman de Nueva York. Lo cierto es que con la publicación del libro ya es la gota que colma el vaso y Buñuel tiene que dimitir del MoMA.
se queda sin trabajo. Entonces, cuando vuelve a Los Ángeles, y es cuando lo va a encontrar Denis Duval, y va a regresar a México en este periplo que comentábamos, pero realmente se porta muy mal. Pero es que antes de trabajar en el MoMA, Buñuel estaba sin trabajo, no tenía dinero, tenía una mujer y 2 hijos que mantener, y le pide, porque Dalí estaba vendiendo obras y era riquísimo, se alojaba en el hotel más caro de Nueva York, y le pide $50 para pagar la renta, y dice, no, yo voy a trabajar en el MoMA y te lo devuelvo. Y Buñuel escribe una carta larga, diciéndole que no le presta el dinero porque una pitonisa le ha dicho que no hay que prestar dinero y que a los amigos no se les presta dinero. Bueno, pues precisamente a los amigos es a los que hay que ayudar, ¿no? Y estuvieron muy enfadados, separados durante mucho tiempo, y sin embargo Dalí, inconsciente del mal que le había hecho a Buñuel, pues cada vez que Buñuel ganaba un premio, el primer telegrama que llegaba era de Dalí para felicitarle, ¿no? Daba igual si ganaba en Venecia o en Cannes, donde fuera, ¿no? Y eso iba acompañado, siempre decía, tenemos que vernos, tenemos que escribir la continuación de Un perro andaluz. Y va a ser muy divertido y tal y cual, ¿no? Y ya llegó un momento que Buñuel ya se hartó y le contestó con un refrán que dice, agua pasada no mueve molino. Pero y personalidades distintas, ¿no? Uno muy excéntrico y el otro más austero, más... Sí. Buñuel, por ejemplo, exhibirse en público le daba bastante pudor, ¿no? Por eso con la prensa siempre se alejaba. En cambio, pues bueno, Dalí era un histrión, ¿no? Era pues, una persona que siempre estaba llamando la atención, siempre iba pues intentando pues ser la estrella invitada en todos los casos, ¿no? De hecho, cuando llega a Nueva York, pues al pasar en emigración, ¿no? Le preguntan que si traía algo infeccioso, algo contagioso, ¿no? Y él dice, sí, yo traigo el surrealismo. Pero también hay que destacar, hablando de las personas distintas, Buñuel era, todos lo testimonia, era muy buen amigo, y además llevaba una vida de amigos realmente muy a fondo, y era muy querido, era un hombre, siempre fue considerado un buen hombre, y Dalí era, pues Dalí fue un hombre excéntrico, muy extraño, fue un hombre no solo excéntrico, sino además que directa o indirectamente le hizo daño a gente. Esta anécdota con Buñuel lo retrata, pero hay mil ejemplos. Dalí es más bien un personaje raro en ese sentido, y en cambio Buñuel es un personaje, vamos a decirlo en palabras contemporáneas, un humanista, ¿no? Un hombre que además pensaba en los demás, y pensaba en el bienestar de los demás. Su propio cine también manifiesta esto, no solo es un artista imbuido y tal, es un hombre preocupado por su sociedad, algo que Dalí no tenía, ¿no? O sea, Dalí era un hombre muy egocéntrico, Buñuel no. Ahí hay personajes totalmente encontrados. El azar hizo que se juntaran 2 mentes creativas notables, bueno, y además de Lorca, en esta residencia famosísima que menciona Javier, y obviamente es lógico que hayan trabajado conjuntamente, pero también es lógico que muy pronto hayan seguido caminos totalmente distintos, nada que ver ni en obra ni en personalidad. Pero sí influyeron bastante. Por ejemplo, Lorca pues triunfa con El romancero gitano y sus amigos pues le va a leer una obra y le dice, no, eso es muy malo, no sé qué, ¿no? Y bueno, la anécdota tal como me la contó Jean-Claude Carrier es que Buñuel dice, bueno, hay alguna metáfora de esas tuyas, hay alguna cosa, no sé qué, y le interrumpe Dalí y dice, Buñuel tiene razón, es una mierda. Y entonces Lorca se levanta, se va todo ofendido, pero luego lo tiene en cuenta, y Lorca va a Nueva York y sabe que han hecho Un perro andaluz, él se siente aludido por el título del libro, de la película perfectamente, y luego él va a reaccionar, escribe el guión de Viaje a la Luna, escribe una obra de teatro que es El público y escribe un libro de poemas que es fundamental para la poesía en español, que es Poeta en Nueva York, y que es
una cosa que mezcla Góngora con el surrealismo, es muy especial, pero cada uno reinterpreta el surrealismo a su manera, ¿no? Tanto Dalí como Buñuel como Lorca, ¿no? Y yo creo que esa influencia, sobre todo, viene del propio Buñuel, que yo creo que era surrealista antes de formar parte del movimiento surrealista y lo sigue siendo después. De hecho, en el movimiento surrealista estrictamente está 3 años menos un mes, o sea, realmente está muy poco tiempo dentro de este movimiento surrealista y sin embargo el surrealismo está hasta el último plano que filma Buñuel y desde la primera escena que filma. Y con Los sueños, por ejemplo, es muy divertido porque a los productores les decía, no os preocupéis que si la película queda corta ya meteré un sueño, y los productores se asustaban, claro. Porque noto que... un inciso. No podemos olvidar que para Buñuel era muy importante la amistad y el sentido del humor. Las bromas, el sentido del humor era fundamental. Y la amistad era sagrada, como bien decías. Eso. Y lo otro que yo menciono muy brevemente es que alguna característica notable de él es que, parafraseando un libro que se llama Voz Terquito contra la infección sentimental, era todo lo contrario a lo que él llamaría la infección, lo que se conocería como la infección sentimental. Era un hombre muy racional, era un hombre muy claro, con un gran sentido de la ironía, del humor, que ubicaba muy bien la posición del ser humano en su contexto. Entonces, si algo estaba, era muy buen amigo, pero no era nada, no era cursi, no era sentimental, era un hombre muy inteligente, que obviamente con su inteligencia encantaba a todos. Y su cine es así también. Su cine es un cine que tiene que es lo más opuesto a los lugares comunes, al sentimentalismo, a la cursilería. Es todo el extremo contrario. Es exactamente un cine inteligente por sobre todo. Y eso es algo que quizás, o sea, por eso tenga tantos seguidores a nivel mundial. Los grandes cineastas a nivel mundial, lo acaba de decir Javier hace un momento, lo siguen, lo ven. Es un cineasta muy inteligente, es estimulante realmente la visión de la vida que tiene Buñuel. Es la más profunda que uno puede encontrar como parte de la condición humana. Solo destacar que uno de sus temas, hace un momento hablé del deseo, pero el otro gran tema, y tiene que ver con esta idea racional, es la religión, ¿no? Y con toda la influencia de su infancia, ¿no? Permeada por ella, pero todo el raciocinio que le hace ser un ateo, pero al mismo tiempo un ateo divertido, pues, no peleado con, sino jugando con todos estos principios de la religión, que hace que tenga constante sobra. No hay que olvidar, por ejemplo, que Nazarín, hay un momento muy notable donde hay un cuadro de Cristo que de repente ven que es un Cristo que está riendo a carcajadas, y así está llena la obra de estas irreverencias hacia la religión católica especialmente, ¿no? Eso lo sabe muy bien. Si quieren podemos ver el fragmento de la obra de Nazarín, que es una obra... Javier hizo un documental espléndido que me siento muy cercano a él, porque inclusive yo tuve la oportunidad de aparecer en el mismo, que habla sobre esta película, Nazarín, se llama Tras Nazarín. Yo creo que podemos ver el tráiler de este documental. Nazarín, yo personalmente la tengo como unas películas favoritas. Yo siento que Nazarín es una película que en realidad está ocurriendo en España. Yo siempre sentí eso, que Buñuel estuvo buscando la España perdida. Pues os deseo toda la suerte en el viaje tras Nazarín. ¡Tamales, calientitos los tamales! Acá están sus tamales.
ese sentido, cielo o no, Juan, es perfecto, no se puede decir más con menos. Me contó un día, Luis, que se trata de la peste, ¿no? en un programa, y no sabía cómo no tenía el dinero suficiente para filmar una epidemia de peste. Veo una calle, estoy 5 días en ese pueblo haciendo tal, haciendo cual, y de pronto veo una calle y busco elementos de peste. Entonces veo la calle aquella y de pronto, eso me ocurre mucho a mí, yo soy poco inteligente, pero soy bastante imaginativo y tengo una imagen, ¿no? Veo una niña que avanza. Yo creo que a nivel personal aterrizó muy bien el tema de la mezcla de su teología, que es su metafísica, con su preocupación social. Con Luis Buñuel no hice más que Nazarín, y dentro de Nazarín pues ese pequeño personaje del buen ladrón, tú y yo, él el cura y yo el ladrón, no servimos para nada. Buñuel era un ateo, pero no creía en Dios, pero era espiritual, no sé cómo explicar. Ese otro lado del ser humano sí lo tenía muy claro, pero me encantaba su ateísmo. Miren nomás quién se atrevió a soltar veneno. ¡Cura podrido! Bueno, el final es uno de los finales más apabullantes de la historia del cine, sin duda, ¿no? Vi a Luis Eduardo Aute, que es de mis Sí. músicos favoritos, que ya falleció desafortunadamente. Un gran amigo, Luis Eduardo Aute, y me da mucha pena pues verlo que ya no está, como Sí. José de la Colina o Pilar Pellicer, que Pilar también pude Pellicer. entrevistar. Es Sí. más, Luis Eduardo Aute me dedicó una canción, ¿De he veras? tenido ese honor, y es la canción que se oye en los créditos. Él estuvo en Calanda, estuvo viendo el museo, le encantó y bueno, y ya a partir de ahí se creó un vínculo muy especial. Yo creé un festival de cine que se estrenó precisamente con una película de animación que hizo Luis Eduardo Aute, porque también era cineasta, que se llama Un perro llamado Dolor, que es una pequeña joya surrealista también, hablando de influencias, aunque con un estilo muy, muy personal, como es el de Luis Eduardo Aute, ¿no? Que es que yo, No, a mí me encanta. Yo crecí para mí con sigue él. estando vivo, desde luego. Y los créditos, pues le pedí autorización, me dijo, por supuesto, pues la canción es tuya, ¿no? Y entonces en los créditos de este documental de Transnazarín se oye esa canción que se titula Allí. Y allí Ay. es precisamente en Calanda, en el centro Buñuel. Qué bien saberlo, porque para mí Luis Eduardo Aute es uno de los autores españoles, músicos que más me han gustado. Poeta, Más cineasta, también, pintor. Sí, exacto. Y además de los creadores más amplios. Sí. Los concesivos, ¿no? O sea, porque muchos lo conocemos por la música, pero efectivamente un buen cineasta, un buen pintor, alguien muy, muy notable, realmente. Pues se nos Y está acabando el tiempo, mi querido un gran director. amigo. Sí, un gran amigo de Javier, eso sí lo sé.
Mi querido director, se nos acaba el tiempo. Y... Yo solo para terminar, entonces, Nazarín es una película recomendable. A quien nos estén viendo, yo creo que deberían acercarse a Buñuel con sus propias obras. Por supuesto, ya lo mencionó Javier, Mi último suspiro, que es su autobiografía, que es imprescindible a quien le interese la obra de Buñuel. Yo considero también este texto de entrevista de José de la Colina, que lo acabamos de ver, recientemente fallecido, y Tomás Pérez Turrén, también fallecido ya hace varios años, Prohibido asomarse al interior, como una entrevista única. La verdad es que hay que decir que Buñuel, la anécdota es que Buñuel dijo, a mí no me gusta dar entrevistas, voy a aceptar porque doy esta y ya, cualquiera que me pida otra lo remito a ella. Y más o menos lo cumplió, ¿no? O sea, realmente no daba, dijo, vean la entrevista. Por supuesto, las conversaciones que tuvo con Max Aub también están editadas, se pueden oír además en el documental, en uno de los documentales de Javier, tiene fragmentos de ambas conversaciones que acabamos de mencionar. Y en fin, la Cineteca acaba de publicar este librito, muy sencillo, pero es interesante mencionar. Bueno, ¿qué les digo? Si de algo tengo, igual que Javier, aquí obras, yo creo que tengo casi 100 libros sobre Buñuel, y sobre todo, pero yo creo que estos son obras referenciales, y lo más importante para el público, sus películas. Yo digo que Javier puede recomendar sus 3 películas, y yo también, si quieren. Si quieres empieza, Javier. Yo desde luego empezaría por el comienzo. Vean Un perro andaluz. Es una película que, como comentaba antes, Chaplin en Hollywood tenía su sala de cine. Y me contó su hija que cuando eran pequeños, si se portaban mal, su padre los amenazaba con proyectarles una película de Buñuel. Y me contó también que muchas veces veía a Un perro andaluz. Chaplin estaba fascinado con esta película y tenía un proyeccionista chino. Entonces, cuando llegaba la escena del ojo, se oía un golpe, ¡plum! Y era el proyeccionista que se había desmayado, ¿no? Entonces, bueno, nunca se acostumbró. Escenas emblemáticas como la del ojo cortado. Sí, todo el mundo que es una imagen que forma parte de la historia del cine y de la historia del surrealismo. Claro, y de la historia de las imágenes. Exactamente, sí, pues, ¿no? Desde luego que sí. Y véanla como una obra de arte. No intenten entenderla. A los poemas no se les pide racionalidad ni que se entiendan. Hay que sentirlo, hay que verlo, hay que dejarse llevar. Ya está. No hay que buscarle tampoco demasiadas explicaciones. Y desde luego, a partir de ahí, todo el cine de Buñuel, pero yo le tengo muchísimo cariño a Los Olvidados. Es una película que he visto fotograma a fotograma cuando estuve preparando esa exposición que se llamó Los Olvidados, Memoria del Mundo, precisamente a raíz del reconocimiento que contaba Armando por la UNESCO, ¿no? De esta película que forma parte del patrimonio de la humanidad y que, por si no lo saben, hay una cápsula del tiempo en una de las torres de la Catedral de México y en esa torre, entre otras cosas, también está esta película. Y aprovecho para recomendarles que hasta final de año, quienes estén o pasen por la Ciudad de México, tienen una cita con Buñuel en una gran exposición sobre Buñuel mexicano que está en la Cineteca Nacional de México. O sea que aprovechen, disfrútenla. Y desde luego, o sea, hay muchas películas. Nazarín le tengo mucho cariño. He hecho ese documental que han visto, pero para mí Viridiana creo que es una película también muy redonda y una película en la que están todos los fantasmas de Buñuel reunidos. Ahí están las armas, está la muerte, están las novias, están muchos elementos, los insectos, están los mendigos y una escena que yo creo que es fundamental de la historia del cine, que es cuando una mendiga les va a hacer una fotografía a todos los mendigos que se colocan como en la Santa Cena pintada por Leonardo da Vinci. Y yo creo que esa es una de las grandes ironías del cine, es ese Buñuel que muestra a los desheredados con cariño, pero también diciendo, bueno, si son unos cabrones, son unos cabrones. O sea, tampoco las cosas como son, ¿no? Y yo creo que ahí está Buñuel en esencia, en esas películas. Sin lugar a dudas, Javier, muy, muy estupendas recomendaciones.
Efectivamente, 3 películas emblemáticas de Buñuel, 3 películas que permiten acercarse a un Buñuel en distintas épocas y en su mejor forma. Yo solo diré que yo incluía en una recomendación a Nazarín. Nazarín tiene, ya lo dijo, lo oímos en Ripstein a su momento, tiene los finales más notables de la historia del cine, un final que podemos interpretar de muchas maneras, con los tambores de Calanda sonando, pero además de una complejidad enorme, enorme, además que puede analizarse de diversas maneras, lo resumo. Nazarín está llevado a una cuerda de presos, ya totalmente desesperanzado. Es un hombre que ha tratado de hacer el bien y lo ha llevado al peor camino. En ese momento que parece que ha perdido toda la esperanza, un momento que para la cuerda de presos, una mujer se le acerca al guardia y le pide permiso para ver si le da una piña. La guardia le da igual, la mujer se acerca y le da la piña. Y Nazarín no la quiere tomar. No la rechaza de entrada. O sea, ya es un hombre totalmente transformado de lo que vimos al inicio. Pero después la toma. Y se va con su piña, en la cuerda de presos sigue la marcha, y se va con su piña mientras oímos los tambores de Calanda. Interpretar eso es de una complejidad enorme. Buñuel tampoco era amigo de los símbolos ni de esas interpretaciones. Buñuel es un poeta, efectivamente, como dice Javier. Es un poeta narrativo. O sea, podía ser una narración que cualquiera entiende, pero en el fondo hay totalmente poesía. Y ese final es una de las mayores manifestaciones de poesía que hay en la historia del cine. Recomiendo ampliamente Nazarín, creo que es una película muy basada en la obra de Benito Pérez Galdós, es enorme. Recomiendo El Ángel Exterminador, una película también complejísima, notable. Actual. Actual. O sea, el confinamiento actual, todos nos podemos identificar con ella mucho más que nunca en este momento. ¿Por qué diablos no salimos si nada nos lo impide? No hay nada que no, y nos podemos salir. No lo vemos. No lo vemos. Pues ahí está Buñuel para que vean la capacidad, lo enorme de Buñuel. Y bueno, habrá que tomar algo de su etapa francesa, que es una etapa muy interesante, más compleja para el público en general, pero ahí hay obras también interesantísimas, muy actuales, como El Fantasma de la Libertad, o la obra emblemática El Deseo, también Bella de Día. Del de Jour, de Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Sí, que hay una edición maravillosa que sacó hace algún tiempo, que tiene Criterion Collection, que es pues que es muy recomendable en Blu-ray. Entonces, sí, se han editado varias en Blu-ray. Blu-ray. Sí. Y no olvidar, bueno, yo en lo personal, un entretenimiento maravilloso que es Susana, una obra que no es una película también muy interesante, o él, por supuesto, ¿no? O Subida al cielo. Subida al cielo, sí. Que tiene en fin, muchos temas que tienen que ver con Freud y con las raíces del surrealismo también. Como los grandes cineastas, tiene varias obras maestras. Qué maravilla. Yo, hablando un poquito de Nazarín, sí que me gustaría hacer un inciso porque el comienzo de este documental, Tras Nazarín, comienza precisamente con Armando y Francisco Gaitán entrando a un lugar que para mí es sagrado, que es la bóveda de la Filmoteca de la UNAM, y van a buscar precisamente el negativo de Nazarín que se conserva allí. Y se conserva desde el inicio, porque ese negativo es fundador de la propia Filmoteca, que se filma con 2 películas, ¿no? Y para mí entrar allí, poder filmar, es algo que no se puede contar, ¿no? Y quiero dar las gracias a México, y pues allí está Armando, que bueno, evidentemente pues pude entrevistarlo en ese momento, y desde luego a Fundación Televisa, que sin su apoyo pues no hubiera podido hacer este documental, pero también a productores que como Roberto Fiesco, como Hugo Espinosa me apoyaron para poder filmar en México y coproducir este documental, un documental que sigue viajando, se va a proyectar próximamente en Nueva York y que a mí me ha dado enormes sorpresas, ¿no? Como que fuera considerado por el British Film Institute una de las 100 mejores películas del año.
lo cual para mí es Felicidades. extrañísimo. O sea que, no, muchas gracias. Pero yo creo que es, lo que hay detrás es la pasión por Buñuel, el amor por su cine y la pasión por contarlo también y por contagiar. Yo espero que todos los que nos están viendo se hayan contagiado y se terminen de contagiar y vayan a ver su cine, disfruten con él, lean su obra y desde luego, o sea, les va a transformar. Buñuel tiene esa capacidad, una capacidad de transformar, de ver la realidad con otros ojos. Y termino con una anécdota que me contó Jean-Claude Carrier. Actualmente, Carrier, cuando tiene un problema, cuando hay algo, siempre dice, ¿qué pensaría Buñuel? Estamos con esta pandemia, ¿qué pensaría Buñuel? Siempre se lo plantea porque es una forma de tener a alguien de frente, alguien con esa mentalidad tan abierta y tan sorprendente que tenía Buñuel, ¿no? Así es que preguntémonos qué pensaría Buñuel. Sacaría las gallinas aquí a Parque MacArthur. ¿Y Armando? Nada más decir, para quien no lo sepa, Jean-Claude Carrier, al que se ha referido Javier, fue uno de los guionistas más cercanos de Buñuel, una de las colaboraciones más notables, pues el guionista de Viridiana, ni más ni menos. Entonces, de toda Carrier, la etapa francesa. También la etapa francesa. Carrier quizás, y yo creo que Javier coincide conmigo, el guionista vivo más importante de la historia del cine, vivo, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Carrier por supuesto, es entonces, el bueno, vivo más importante. Y no solamente eso, o sea, no solamente escribió, creo que son 8 guiones con Buñuel, de los que se filmaron 6, sino que además animó a Buñuel, que no quería, a escribir su libro de memorias, Mi último suspiro, que citabas antes, ¿no? Jean-Claude Carrier se fue a México, lo convenció y gracias a él contamos con este libro que es una joya, es importantísimo para conocer el siglo XX, no solamente el cine. Yo me quedaría con lo que dijo Javier, que yo coincido con él, con esa sensibilidad que tiene Javier, de sí, acérquense a Buñuel, esperemos que quien no se van a arrepentir, les va a cambiar, no sé si la vida, pero sí les va a cambiar la forma de ver las cosas o les va a hacer reflexionar. Yo reto a cualquiera que vea Los Olvidados y que se quede indiferente a lo que acaba de ver. Además que es una obra muy, muy, muy atractiva en términos narrativos, nada compleja de entender. Tú me preguntaste al principio de la charla y con eso me quedo, ¿en dónde descubrí a Buñuel? Lo descubrí en la sala de mi casa muy joven, en la televisión viendo Los Olvidados. Yo puedo decir como Javier que a mí esa película me cambió la vida, la forma de ver las cosas. El final es uno de los finales más estremecedores de la historia del cine también, y es un final que nos hace pensar mucho sobre esta condición humana y sobre este momento que estamos viviendo, sobre la vulnerabilidad de la vida y lo complejo que son las decisiones. Entonces, hay mucho que tiene que ofrecer Buñuel a todos nosotros. Y la ternura de Buñuel también en ese final. Sí, y perdona que me haya metido, pero es que hay una cosa, yo creo que es muy importante. El final alternativo que filmó Buñuel, que termina bien la película, dura menos de 1 minuto y es una lección de cine, porque con ese final, Los Olvidados no vale nada. O sea, con un final de menos de 1 minuto te puedes cargar una película. O sea, que a los que quieren hacer cine, que vean ese final y que aprendan de realmente de honestidad, porque Buñuel construye Los Olvidados a partir del final. Entonces, quitar ese final por uno que termina bien es una traición y la película, desde luego, no lo soporta y es una lección de cine, no solamente de ética. Sí. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de escucharlos, de aprender de ustedes, de conocer más a Luis Buñuel y espero que toda la comunidad, las personas que nos están viendo y escuchando se hayan motivado para conocer más de la obra de este español mexicano, cineasta surrealista por excelencia. Y bueno, pues a nosotros aquí en el Consulado General de México en Los Ángeles no nos resta más que seguir agradeciendo al Canal 22 por esta plataforma, porque nos ayuda a estar de manera más cercana con la comunidad y de una manera sencilla y, como decían ustedes, Luis Buñuel, humana. Muchísimas gracias. Octavio, Marcela, muchas gracias por que podamos hacer